Chile nuevamente decidió rechazar una propuesta constitucional. Mucho paño que cortar a partir de los resultados del plebiscito de salida del domingo pasado. Conversaciones contingentes por todas las pantallas y plataformas de Súbela. Sean todas y todos bienvenidos al Chile que viene. Soy Ignacio Franzani y hoy conversamos con el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo decía, poco más del 55% de las chilenas y chilenos decidió votar en contra de la propuesta constitucional. ¿Un respiro para el gobierno, crees tú? Yo creo que es un triunfo categórico del en contra. Yo creo que esto se trató de un texto constitucional, no de un gobierno u otro, más allá que la oposición todo el rato decía Boric en contra o esto es un plebiscito sobre el gobierno. Yo creo que le salió el tiro por la culata. Pero yo creo que es muy claro el llamado de atención que yo creo hace la chilena y los chilenos. Yo creo que esto es en contra de la división, en contra del retroceso de los derechos de las mujeres, en contra también de la constitucionalización del modelo ISAPRE y pensiones. Y ahí yo creo que el desafío es que venimos saliendo de dos procesos constitucionales que fracasaron, donde creo que la institucionalidad política, los políticos de los distintos espacios que hemos participado, no hemos logrado responder a las preocupaciones y necesidades yo creo que tienen las chilenas y los chilenos, y espero que hayan aprendizajes de este proceso. Yo creo que ese es el desafío que viene ahora. Yo creo que obviamente esta era la posición que apoyamos los partidos oficialistas, que estamos apoyando al gobierno, así que en ese sentido como que estamos en el lado de la opción mayoritaria, pero yo, como lo dijo el presidente, yo creo que esto no es para celebrar, yo creo que esto hay que tomarlo con responsabilidad. Y ahí el llamado es a trabajar en llegar a acuerdos, en materializar. Yo creo que la política pueda solucionar los problemas que hay en las personas y en cosas muy concretas, pensiones, pacto fiscal para poder financiar las listas de espera, que yo creo que es un tema urgente, seguro nacional, o sea, sistema nacional de cuidados y también toda la materia de seguridad, que este gobierno ha aumentado mucho el financiamiento en materia de seguridad, que es una urgencia que le preocupa a las personas. Y en ese sentido necesitamos más recursos para poder avanzar en esa materia. Diego, no recuerdo haber visto una Plaza Italia, una Plaza Baquedano tan desolada después de un resultado electoral, digamos. Vi una portada de un diario ahí que había una solitaria ciclista, una imagen casi poética, ¿no? Me gustaría saber qué otras lecturas haces de los resultados del plebiscito. Casi 56% versus un 44%. Muy similar a la segunda vuelta presidencial Boric-Kast y muy similar también al plebiscito de 1988, el sí versus el no. Sí, yo creo que hay varias Llama la atención esos números. Sí, totalmente. Y yo creo una buena referencia con lo de Kast porque nuevamente quedaron plasmados que sus ideas no son las que están representando Chile y no es la forma de hacer política para poder cambiar y mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos. Y ahí yo creo que justamente reflexionar sobre que no hay nada que celebrar y yo creo que eso es súper importante. Yo creo que esto refleja la desafección que existe entre la ciudadanía y la clase política, se podría decir, y el sistema político. Y a mí lo que me preocupa es que he visto que en estos 2 días que llevamos hay una derecha que creo que no está entendiendo nada, que está renunciando a hacer política y en discutir cómo podemos mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y eso lo veo muy concretamente en pensiones, que yo creo hay que sentarse en la mesa. Ahí salió un asesor de la UDI diciendo no hay que darle ni un avance a la agenda del gobierno, y acá no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de responder a la urgencia de las chilenas y los chilenos. Y yo creo que... Ese fue Gonzalo Müller, ¿no? Sí, Gonzalo Müller. De la Favor. Exactamente, coordinador de la Favor. Y yo creo que eso muestra hoy día una arrogancia que estamos viendo en política, una lógica de trinchera, de buscar capitalizar particularmente en un sector, y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que nosotros desde el Frente Amplio hemos tenido muchos aprendizajes de cómo fue ser oposición y ahora ser oficialismo, y yo creo que hay aprendizaje de cómo uno puede ser más constructivo, pero yo creo que lo que es fundamental y que finalmente sí lo veo muy plasmado en el oficialismo es que la unidad no se decreta, se construye cuando uno trabaja por Chile. Y así hemos logrado, no sé, lo que era la concertación con el Frente Amplio, que eran dos espacios en disputa. Yo creo que hoy día estamos colaborando, estamos trabajando en conjunto con el Partido Comunista también, porque nos sentimos parte del mismo desafío de responder a las urgencias que tiene el país. Y ahí, sinceramente, yo creo que tenemos un acotado periodo de tiempo para buscar avances concretos para la ciudadanía, porque después, ya en marzo,
abril van a empezar de nuevo las campañas, vienen las municipales, gobierno regional, después el siguiente año ya parlamentario y presidencial, y yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido durante este gobierno es que hemos estado en campaña tras campaña y finalmente, más que buscar hacer política y entendernos y ver cómo avanzamos las posiciones, se está buscando ganar el voto, decir la palabra fácil y cortar los puentes de diálogo para la pega que tenemos que hacer, que es justamente responder a las problemáticas que tenemos. Ahí yo no espero que tengamos un consenso transversal, pero sí generar las mayorías suficientes para que estas agendas puedan avanzar. Y yo creo que en eso el gobierno ha cedido harto. En pensiones, por ejemplo, sacaron las cuentas nacionales, bajaron la tasa de solidaridad, que es algo que la solidaridad es la base para que puedan subir las pensiones hoy día, porque si no se relaciona mucho con la desigualdad del mercado del trabajo. Pero en verdad espero que al menos la derecha más tradicional, y ahí veo Evópoli, Renovación Nacional, que la UDI revalúe, no siga bailando al ritmo de los republicanos como esta derecha extrema, o que los mismos republicanos revalúen y hagan un análisis de lo que fue esta derrota. Yo creo que si bien no hay ganadores, yo creo que sí hay responsables de lo que pasó, y ahí yo creo el Partido Republicano y también una derecha que fue condescendente con ellos tienen total responsabilidad de lo que pasó. Hablemos de esas responsabilidades y de quienes efectivamente perdieron. El presidente Boric dijo, me acuerdo, estábamos haciendo nuestra transmisión especial acá en Súbela, el presidente declara, avanzada la noche, que la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Pero ¿quiénes fueron los grandes perdedores en este proceso? Y acto seguido te hago una doble pregunta. ¿Alguien ganó algo acá? O sea, yo creo que Chile ganó no retroceder. Yo creo que eso es fundamental. O sea, yo creo que en verdad el escenario de que se ganara a favor era bien catastrófico para los derechos de las personas y las libertades. Y eso, yo estoy convencido de eso. También vimos una misoginia y también una manera, cuando la presidenta Bachelet habló justificando los problemas que habían, unas críticas que uno dice, acá no están atendiendo al fondo, y a entender que hay distintas interpretaciones sobre lo que realmente implicaba esta propuesta constitucional, donde muchos juristas creían que en verdad esto iba a ser un retroceso en derechos, en combatir el narcotráfico y un sinfín de cosas que son muy, muy importantes para las personas. Y en ese sentido yo creo que Chile ganó en el sentido de no retroceder y hacer valer su soberanía popular frente a decisiones políticas para definir en qué rumbo queremos avanzar y qué no. Y yo creo que con esto es erróneo concluir que la gente no quiera un cambio constitucional. Yo al menos yo he visto en varias encuestas y análisis que se han hecho en el fondo con personas de que esa intención sigue, porque justamente la materia constitucional ha sido una limitante para poder avanzar en derechos de las personas. La Constitución del 80, que es la que actualmente nos rige, fue con los quórums supramayoritarios, que eso ya los terminamos, pero también las decisiones que tomó el Tribunal Constitucional, uno, validando la objeción de conciencia institucional, pero dos, limitando la decisión que se haya tomado el Parlamento, fortalecer el CERNAC o la titularidad sindical o un sinfín de cosas, donde finalmente no permitieron que la democracia pudiera permitir fortalecer o avanzar en cosas que la ciudadanía las siente. Yo creo que son, o sea, los derechos de los consumidores es algo que es muy cotidiano, y yo por lo mismo espero que no cometamos el mismo error, en el fondo, de que no permitamos que la política pueda canalizar las preocupaciones y que podamos responder a esa urgencia. Y ahí yo creo que quienes son responsables de esa derrota, lo dije, José Antonio Kast con sus ideas por los gustitos que se dieron, y que también acá no fue algo que se dio solamente en la dinámica del Consejo Constitucional el que no pudimos llegar a acuerdo. Primero, en la Comisión de Expertos se logró un acuerdo, y que fue transversal desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, pero dos, después subimos estos WhatsApp que se filtraron de los mismos republicanos que decían que intencionadamente nunca quisieron llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que hay una responsabilidad ahí de José Antonio Kast, pero también de la derecha tradicional, que algunas en el principio intentaron hacer unos puntos. Yo me acuerdo harto la Gloria Hunt, la presidenta de Bópoli, que en la primera votación hicieron un punto, pero después estuvieron totalmente condescendientes y fueron una sombra del Partido Republicano. Y recién hoy día vemos a Matei que se está empezando a salir un poco, a desmarcar de eso, pero lo que uno necesita es responsabilidad en eso y que eso se vea. Ya, pasó el proceso constitucional, ahora tenemos oportunidades para avanzar para Chile. Sentémonos en la mesa, trabajemos, no estamos pidiendo que lleguemos a nuestra posición, lleguemos a un punto común que permita avanzar en derechos para las personas, en particular en las materias que ya dije. Ahora, me dices que Chile aún necesita o quiere seguir discutiendo un proceso constituyente, constitucional. Da la sensación que de izquierda a derecha esto, hasta nuevo aviso, está zanjado, está cerrado.
¿Qué opinas tú al respecto? O sea, yo creo que hay dos cosas. O sea, uno, más que las personas quieren seguir discutiendo eso hoy día, yo creo que entienden la necesidad del cambio constitucional. Yo creo que eso es como precisión. Y en ese sentido, yo lo que creo es que hoy día tenemos que tomar un descanso de la discusión constitucional y responder a estas urgencias materiales, en el fondo. Yo creo que, ¿Un descanso hasta cuándo? o sea, por un lado, nosotros hemos planteado que no vamos a iniciar un tercer proceso, no vamos a poner los votos ahí, porque eso implicaría buscar empezar de cero, y eso no lo vamos a hacer. Pero eso no quiere decir que podamos caminar y mascar chicle a la vez. En el fondo, en el Congreso siguen sesionando la Comisión de Constitución en la Cámara y en el Senado, Reforma a la actual donde Carta se pueden Magna. hacer reformas que nos permitan seguir avanzando en construir idealmente una casa común, en mejorar cosas que yo creo están pendientes de la Constitución actual, en Estado Social de Derecho, hay cosas quizás en el sistema político, quizás las dejaríamos para un poco más adelante. ¿La actual Eh, constitución es la de Pinochet o es la de Lagos? Yo no lo plantearía tan binario. O sea, yo creo que hay un tema de origen y es uno de los problemas de legitimidad que ha tenido esta constitución, que fue hecha por los cuatro generales en dictadura, y es de Pinochet. O sea, le da esa connotación Pero, simbólica. pero sería insensato decir que ha tenido, o sea, no recuerdo la cifra, pero es una cifra de cientos de reformas constitucionales que ha tenido durante todo este tiempo y donde claramente con el presidente Lagos se lograron avances significativos. Y también en estos 4 años se logró un avance muy importante que fue el disminuir los quórums supramayoritarios, que en el fondo de 2/3 y 3/5 pasamos a 4/7. ¿Y eso qué permite? Permite habilitar a que la democracia pueda canalizar un poco más ciertas problemáticas que tienen rango constitucional. Los famosos Eh, cerrojos. Uno de los cerrojos que era fundamental, que era el quórum supramayoritario, ya no existe. En el fondo hay un quórum que es más razonable y en ese sentido habilita más a la política a poder llegar a acuerdos, y poder, que yo creo que este es el punto fundamental y espero que hayan aprendizajes desde todo el sistema político. La política tiene que lograr canalizar las preocupaciones que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Si no, o sea, el no lo vimos venir, no me parecería para nada raro que vuelva a pasar en 1 año más, en 2 años más, en 3 años más, si es que desde la política no podemos dar respuesta a estos problemas. Y esto, ¿Tú me dices un nuevo estallido? o sea, un malestar generalizado que se puede expresar de distintas formas, ya sea a través de un estallido, ya sea votando por un caudillo que finalmente ofrezca soluciones más totalitarias. Yo acá no quiero hacer como política ficción, es como ser responsable y tampoco en incentivar que se genere algo, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de las responsabilidades que tenemos quienes estamos en política. Y yo ahí creo que el llamado que hacemos es a la responsabilidad, no un emplazando, no, invitando a que dialoguemos y trabajemos, y dejar el obstruccionismo de lado, las trincheras de lado y ponernos a trabajar por Chile. Yo creo que esa voluntad yo la veo transversalmente en el oficialismo. Nosotros como oficialismo hemos hablado mucho sobre este tema y yo creo que nos hemos visto también bien alineados justamente porque estamos preocupados por la situación que vive el país y es de esperar, yo creo que la derecha tenga esa misma altura de mira, en el fondo, de pensar en el país. Diego, paréntesis, las tesis extremas, las refundaciones, las políticas identitarias y el que se jodan fueron derrotadas. Ni la izquierda ni la derecha son mayoría permanente en Chile. Lo único permanente es la desafección por todo lo que huela a poder. La más reciente columna del colega Daniel Matamala. ¿Qué te parece su análisis? Yo creo que hay puntos que encuentro razón. O sea, no retuve 100% lo de la columna y el domingo estaba full coordinando cosas, no leí la columna de Daniel. Pero yo creo que acá claramente, o sea, yo no creo que esto sea un triunfo del centro, creo que es una errónea lectura en el fondo. Y también, quienes se fueron con el a favor, para mí no son gente de centro, o sea, pues, apoyar una constitución totalmente derecha, y con eso me refiero a la posición que tomó Demócratas, que me parece que programáticamente no es consistente. Pero por otro lado, yo creo que acá hay un fuerte llamado de atención al sistema político, en el fondo, y es como, la lógica del que se jodan no es la manera de construir en el país, o sea, tenemos que hacernos cargo de eso, pero 2, es que la política no está respondiendo a los problemas que estamos teniendo, y por eso yo lo veo como un llamado de atención transversal. Yo hice harto volanteo, yo viví un tiempo en la granja, me tocó ir harto a la granja, y yo veía en verdad el malestar de la gente, y era un malestar con todo, no era solo un contra del texto, era este texto, no quiero que me vean más la cara, en el fondo, ¿no? Que me dicen que van a solucionar seguridad de la noche a la mañana, siendo que la Constitución no tiene ninguna implicancia en eso, que tiene aparte problemas con el narcotráfico, la gente hastiada de que los políticos parecieran más
buscar beneficiarse a ellos y ellas en vez de responder a las problemáticas que tenemos. Y eso yo creo que es algo que es una bomba de tiempo. O sea, y si es que no solucionamos ese problema de representatividad que tenemos y de hacer más efectiva la política, finalmente vamos a terminar fallando en el desarrollo del país. Y yo creo que todas estas cosas se entrecruzan, porque también, por ejemplo, una materia que en teoría debe ser de consenso a nivel nacional, que es por generar más desarrollo, más crecimiento, más empleo, está muy vinculado también a estas propuestas que estamos discutiendo. Por ejemplo, el pacto tributario, los 2,7 de puntos que quiere recabar del PIB están muy enfocados en, uno, generar más crecimiento, en el fondo, cómo podemos incentivar el crecimiento potencial de Chile, que está estancado hace 10 años, pero dos, también, el que analistas internacionales, ahí tenéis una consultora de CIP, de riesgo, tenéis también el FMI, que no digamos que son de izquierda, en el fondo, que dicen la incapacidad del sistema político de ponerse de acuerdo, no solo limita la posibilidad de responder a necesidades sociales que son urgentes para el país, sino también afectan las proyecciones económicas. Y esto puede afectar la tasa de riesgo, o sea, la evaluación de riesgo que tiene Chile. Y eso nos afecta después en inversión extranjera, nos afecta. Entonces, como yo lo que creo es que hay que poner la pelota al piso, como dijo el presidente. O sea, acá, pelota al piso, cuáles son los puntos que ustedes no comparten, cuáles son los que sí, en esto podemos estar de acuerdo, avancemos. Pero no nos demos más estos lujitos desde el sistema político, no responder a las necesidades que existe Chile. Y esto, quien mete el gol, o sea, que sea en conjunto, o sea, pero entender que si es que la política no logra responder a las problemáticas que tienen las chilenas y los chilenos, finalmente los que pierden son los chilenos, en primer lugar, pero en segundo lugar también la política en sí mismo. Y cada vez pierde más o aumenta el descrédito que tienen los políticos en estos casos. Bueno, el lujito salió caro, ¿ah? 50.000 millones de pesos es lo que se ha sondeado, costaron ambos procesos constituyentes. Es que yo no lo vería como lujito. Y también, para terminar, ¿no? La democracia creo que es una inversión. Un récord Guinness, dicen algunos, un tristemente célebre récord Guinness, 2 procesos constituyentes seguidos, los 2 procesos fallidos. ¿Cómo lee este triste récord? Sí, o sea, yo creo que hay que meterle complejidad a ese análisis. O sea, porque, en primer lugar, el primer proceso creo que es muy distinto al segundo. El primer proceso, yo quiero recordar todos los problemas de instalación que tuvo, era el gobierno de Piñera. Tuvieron que cambiar como 3 veces el coordinador de la Convención Constitucional porque no estaban habilitados los espacios, porque no había como una colaboración. Después llegó uno que fue espectacular, que se mantuvo hasta el final, incluso se mantuvo con el presidente Gabriel Boric, que nosotros trabajamos muy bien con él y que estaba preocupado que saliera bien el proceso. Dos, también el diseño de ese proceso fue muy complejo. En el fondo fue más de 3 meses en armar un reglamento, habían más de 11 fuerzas, o sea, nosotros como Frente Amplio no teníamos ninguna capacidad de conducir ese proceso. Por más que intentamos en llegar a acuerdos con la derecha, necesitábamos de todos los independientes para lograr los 2/3. Entonces era imposible poder generar, yo creo, algo que yo creo que fue un gran error de ese proceso, y yo quiero ser claro en ese sentido de que yo creo que hubo un problema súper relevante en el diseño de cómo se generó y también que se fragmentó mucho el espacio dentro de la convención, de que la derecha no fue parte finalmente de los acuerdos que llegamos que se llegó en la convención constitucional, y eso creo que fue el gran error de donde sacamos aprendizajes, y que lo que esperábamos era internalizar esos aprendizajes en el segundo proceso, que en el fondo era entender que una constitución no nos podemos dar el lujito que represente a un sector, sino tenemos que lograr un acuerdo transversal que permita que todos se sientan parte de ella. Y yo creo que ese aprendizaje se vio reflejado en el diseño que se generó para la comisión experta, donde se buscó generar una distribución más equitativa y dio un resultado, que fue que desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano se llegó a un acuerdo en ese anteproyecto. Pero lamentablemente, después, cuando empezaron la etapa de los consejeros y consejeras electos, donde el Partido Republicano tenía su mayoría y la ejerció, se dieron gustitos, y como dije antes, no solamente gustitos en programáticos, sino de una decisión planificada de no buscar acuerdos con todo el resto que no fuera de derecha, es que llegamos a una mala propuesta, pero una propuesta que también nos dividía como país. Entonces, yo creo importante no el equiparar los dos procesos, pero sí entender que, uno, existieron aprendizajes, dos, que también hubiera un avance que fue la disminución de los quórums supramayoritarios, y yo creo que hoy día sigue existiendo esa conciencia de que la Constitución es muy relevante para lo que afecta a nuestra vida, pero no es lo único. Y hoy día yo creo que el desafío está en que respondamos en esta urgencia, que es algo que hemos buscado hacer durante este gobierno y no ha limitado, pero creo que el resultado del domingo, espero, genere un remesón, espero
y pueda permitir construir esos puentes con la oposición para que logremos avanzar en estas materias más concretas. ¿Se debió haber plebiscitado el proyecto de los expertos? Yo creo que no deberíamos haber cambiado la regla del juego, siempre respetamos eso y está bien. Yo creo que posiblemente un texto de consenso, como fue el de los expertos, hubiese logrado un apoyo mucho más mayoritario. Yo creo eso. Y creo que respondía de buena forma a varias de las problemáticas que tenemos y también yo creo que el resultado hubiese sido muy distinto, pero finalmente el Consejo Constitucional decidió tomar otro camino, el Partido Republicano en particular, y estamos donde estamos hoy día. Yo creo que es lamentable donde estamos hoy día, no creo que sea algo positivo. Diego Vela, la derecha ha remarcado que en estos 4 años constitucionales ha habido una enorme pérdida de dinero y tiempo. Hablaba del gasto total en ambos procesos constituyentes que alcanza los 150.000 millones de pesos. ¿Cuál es el aprendizaje respecto de esto y qué le dices a la oposición, ¿no? Despilfarro de recursos, despilfarro de tiempo respecto de las verdaderas prioridades. O sea, 3 cosas. Uno, yo creo que hay una inconsistencia relevante en lo que plantean, porque ellos estaban a favor de una propuesta constitucional que implicaba crear más de 10 órganos del Estado, que implicaban bastante más recursos que los que se invirtieron ahí. Si es que uno lo ve en la dimensión económica, es inconsistente esa crítica que plantean. 2, yo creo que invertir en democracia jamás hay que entenderlo como un error. Yo creo que el costo que tiene, o en el fondo el gasto que tiene y la inversión que tiene gastar en democracia respecto a lo que eso puede generar de bienestar para la ciudadanía e incluso de más dinero, en el fondo de crecimiento económico, si es que generan reglas claras del juego donde se genera una mayor cohesión social, es mucho mayor el retorno de eso de lo que cuesta esa inversión. Y yo creo sobre todo cuando entendemos que le entregamos el poder a las personas para que sean quienes decidan finalmente sobre el país que queremos construir, sobre todo una decisión tan estratégica y categórica que tenemos. Pero 3, yo lo que buscaría es que justamente, más que quedarnos en sacar las cuentas de lo que pasó hacia atrás, es, ya, estamos en un nuevo capítulo, quedan 2 años, 4 de gobierno, ¿vamos a avanzar por el país o van a seguir siendo la oposición obstruccionista que creo hemos visto hasta el momento? Y yo lo que espero sinceramente es que haya una autocrítica en ese sentido y se puedan abrir a que avancemos en estos cambios. Con lo visto y con lo que viene, en el mes de marzo arranca el segundo tiempo, digamos, del gobierno en el poder. ¿Cuál crees tú va a ser el legado del presidente Boric? Ya estamos como en el minuto 44 del primer tiempo. Todavía falta, a punto de volver al camarín, digamos. Sí, yo creo que el presidente ha fijado súper claro las prioridades y a dónde están los focos, que son las materias que he dicho, en el fondo. Seguridad, yo creo que es fundamental y es una preocupación real que viven las chilenas y los chilenos. Hemos tenido resultados, o sea, no solo en materia legislativa, ya hemos aprobado más de 20 proyectos de ley de los 31 que priorizamos, y el gobierno que más proyectos de ley en seguridad que ha sacado, y hay un sinfín de cifras que yo creo que son súper positivas en cómo hemos avanzado, pero tenemos un desafío grande en los delitos de alta connotación que está pendiente y también en la percepción ciudadana, al fondo que la gente se sienta segura, que yo creo que eso es algo que tenemos que hacernos cargo de eso. O sea, a pesar de que ese siempre ha sido un guión patrimonio de la derecha históricamente, ¿crees que ese va a ser finalmente el legado de Boric, la seguridad? Yo creo que es un error darle a la derecha la seguridad y la libertad. Yo creo que esas 2 dimensiones son muy propias de la izquierda y justamente la seguridad entendida como seguridad puede ser ciudadana, en el fondo, como evitar delitos. Pero convengamos que no era parte del guión. La seguridad de cómo uno termina el día. Y no era parte del guión tampoco en el programa de gobierno. Yo creo que ahí sí hay que hacer una autocrítica, y el presidente lo ha hecho, que yo creo que no era lo suficientemente prioritario a como lo ha sido finalmente durante el gobierno. Y eso yo creo que es algo que se tomó desde el segundo día, se podría decir, como una prioridad y se ha demostrado no en palabras, sino en hechos concretos y también después en palabras, pero yo creo que eso es súper importante. O sea, la ley de presupuesto que se acaba de aprobar fue 5,8 el aumento en seguridad, que el aumento más grande de los últimos, no sé, 8 años o más, no sé, en materias de seguridad, cuando uno contrasta con los aumentos presupuestarios que tuvo el presidente Piñera, que dice ser o critica que no es prioritario, tuvo 0% de aumento real. Entonces,
Yo creo que ahí hay que ser responsable en el fondo de hechos más que palabras, pero en ese sentido, seguridad es una prioridad y una prioridad que hay que avanzar. Educación es fundamental. Nosotros partimos con una vocación de fortalecer la educación pública. Estamos viendo, yo creo, hoy día una crisis bien compleja en el fondo en cómo se está implementando el sistema y por lo mismo es prioritario y yo sé que para el presidente esto es una prioridad. Y en ese sentido, el cómo las personas, cualquier persona puede acceder a una educación de calidad y que no discrimine finalmente por razón socioeconómica y por otros criterios que yo creo era el riesgo que tenía la propuesta constitucional anterior. Pensiones, o sea, tenemos pensiones que todavía son de miseria, personas que están bajo la línea de pobreza con la pensión que tienen, y por eso es tan urgente el que subamos las pensiones. Y la única manera de hacer eso es con solidaridad. El mercado del trabajo en Chile es muy desigual. En el fondo tenemos unas pocas personas que ganan mucho dinero y muchas personas que ganan poco dinero. Entonces, si que tenemos solo capitalización individual, lo que hace es replicar eso al futuro, no cambia eso. En cambio, si es que metemos algo de solidaridad, permitimos que la generación que ahora está jubilada pueda subir sus pensiones, pero también generamos un espacio más de seguridad social. En el fondo, que si es que uno tiene riesgo, que te falla en el empleo o tiene una discapacidad o otra situación, finalmente aseguramos un piso donde todos tienen una condición de dignidad, que yo creo que eso debería ser un pilar básico. Y yo creo que eso va a ser uno de los legados más importantes del presidente, pero también en estos ya 2 años hemos tenido avances que yo creo son bien relevantes. Ahora, paréntesis, ¿se puede hablar de un legado en esa materia y en otras reformas cuando uno ve que la oposición, la UDI, por ejemplo, ha endurecido el tono con el gobierno? Hablábamos la declaración de Gonzalo Müller, el coordinador de la Favor, llama a no ceder un centímetro en las reformas del gobierno. ¿Qué mensaje le entregas tú a la derecha respecto de los pasos que vienen, el segundo tiempo, los próximos 2 años, llegar a acuerdos? Creo que la palabra unión la repitió varias veces el presidente en su discurso después del plebiscito. Sí. O sea, solo para... ¿Han pasado cuánto? 48, 72 horas sí. Y no veo, digamos, no veo eco en Yo sus sí palabras. veo eco en algunas personas. Yo veo en Renovación Nacional un poco más de sentido de responsabilidad, de poner a las personas por delante. También veo en Evópoli un poco eso, en personas del centro, que yo creo que se pueden abrir a avanzar en estas transformaciones. Y también, como vinculándolo con lo que me falta por responder en la pregunta anterior, nosotros ya hemos logrado acuerdos que son significativos para las personas. O sea, hemos hecho cosas que no dependen tanto de llegar a acuerdos, como gestiones directas, como el copago cero, no sé, el Puchuncaví Quintero. Yo vivía en la comuna de Puchuncaví, creo que es algo que es súper relevante lo que pasó en Ventana, pero por otro lado, por ejemplo, el royalty minero, que es algo que permite distribuir riqueza dentro de todos los municipios a nivel nacional, o sea, la mayoría de los municipios, eso se logró en un acuerdo con la derecha. Pudimos poner a las personas por delante. Otra materia, por ejemplo, la disminución de la jornada laboral a 40 horas. Eso es un espacio donde al principio la derecha estaba cerradísima y la misma ministra Jara, hablando, dialogando, conversando, ministro Grau con los empresarios y todo, llegamos a un acuerdo, y un acuerdo que le hace bien a Chile. Y ahí el llamado es no llevarse la pelota para la casa, sobre todo cuando perdiste, o sea, como no metiste el gol, en el fondo, no llevarte la pelota para la casa y amorrarte, sino hacer política, jugar el partido, poner la pelota al piso y que veamos cómo mejora Chile. Y que esto sea, como lo dije, un gol para los dos, para todos, pero que sea en torno a la respuesta a las personas. Así que yo creo que ahí más que emplazar, porque finalmente eso no ayuda en el tono de construyamos, generamos unidad, e invitar a que hablemos, a que busquemos los espacios de encuentro. Digo, ¿cómo se recuperan las confianzas? Asumiste la presidencia del partido hace un par de meses, ¿no? Así En es. medio de la crisis interna por el caso Convenio, por el caso Fundaciones, Democracia Viva. ¿Qué decir de la situación que está viviendo hoy día Karina Oliva con la querella en su contra? También en contra de otros militantes de comunes. ¿Cómo se recupera la confianza de la ciudadanía en tu partido, en el Frente Amplio? O sea, yo creo que claramente todo lo que ha pasado, y acá no está solamente ese caso, en el fondo o sea, cuando uno, por ejemplo, ahora están formalizando a los empresarios, eso es 1000 veces más dinero de fraude al fisco aún que lo que pasó en el caso de Democracia Viva, o sea, 1000 veces, es una magnitud de plata impresionante. Entonces, yo creo que todos estos casos... 1000 Democracia Viva, 100 o más, Penta. no, mucho más de 1000, sí. Pero convengamos que aquí la idea sí, no es competir 0,0, quién no, roba y más, por digamos. eso, y yo creo que ese es el problema, en el fondo. El problema es que La idea es que nadie todo robe, esto, supongo yo. exactamente, es que todo esto daña las confianzas en las personas. Y por eso yo creo que tenemos que ser tan categóricos en no dar ni un espacio para la corrupción,
pero también para la impunidad, porque yo creo que hemos estado acostumbrados como generalmente el sistema político busca más hacer defensas corporativas y camuflar las cosas que han pasado, más que realmente exponer y que quienes tengan que tener cárcel las tengan. Y ahí nosotros, Revolución Democrática, los partidos no somos los que juzgamos, es la justicia la que tiene que determinar si se cometieron delitos y quiénes son los responsables individuales en ese caso. Pero yo creo que la única manera en que reconstruyamos confianza es cuando existe algo de justicia. Yo creo que eso es fundamental. Y dos, también, y lo vinculo a lo que estábamos conversando antes, es que cuando las personas ven que la política, uno, no logra responder a sus problemas y dos, busca servirse solo a ellos mismos, solo aumentamos la brecha que existe con la ciudadanía y nos alejamos de cuál debería ser el rol que es representar y que es debernos a la soberanía popular. Y ahí yo creo que justamente también está este otro desafío, que es como los partidos políticos, y ese es un desafío que tenemos muy claro como Revolución Democrática, respondemos a las preocupaciones que tiene Chile. Y ese es nuestro camino. Somos partido político para mejorar la calidad de vida de los chilenos, no para servirnos a nosotros. Yo creo que la corrupción y lo que ha pasado con Democracia Viva es la antítesis de lo que es el proyecto de Revolución Democrática, que justamente es lograr mayor igualdad y mayores libertades para las chilenas y los chilenos. Y yo creo que desde Revolución Democrática hemos buscado reaccionar de manera distinta a como se reaccionaba antes. O sea, en menos de un mes se expulsaron a los 2 militantes que hoy día están detenidos en el fondo. También nos querellamos contra los delitos en el fondo que han sucedido. Para entenderte, pero dos, también punto, hemos entonces, implementado mecanismos de prevención del delito, que yo creo que eso es relevante. Tu punto es entonces, corrupción siempre va a haber. El tema es cómo se reacciona frente a la corrupción. Hay dos cosas ahí. Hay una, siempre pueden haber personas que mal utilicen las instituciones en las cuales están, en cualquier grupo humano. Eso sucede en muchos espacios. Entonces, es muy importante el cómo uno responde frente a eso. Y esto está muy comprobado en la evidencia internacional, en la evidencia comparada, en el fondo, de que países o instituciones que responden débilmente frente a hechos de corrupción, en el mediano plazo terminan siendo más corruptas. Y yo creo que eso es fundamental. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos buscado aumentar los estándares con humildad, con responsabilidad, pero en el fondo aumentar los estándares porque necesitamos un mayor estándar para el uso de los recursos públicos y debernos finalmente a la ciudadanía. Entonces, por un lado, tolerancia cero a la corrupción. Dos, que cuando hayan hechos constitutivos de delito hayan responsabilidades del caso. En el fondo no esconderlo bajo la alfombra. Pero tres, también el poder implementar mecanismos que prevengan este tipo de cosas. Y ahí yo creo que hay una oportunidad súper importante que es a partir de una ley que promulgó el presidente Boric, que es la ley más conocida como delito de corbatas, pero en el fondo la ley de delito económico y medioambientales, que obliga en un plazo un poco extenso, pero nosotros desde que asumimos en el fondo como directiva de Revolución Democrática estamos trabajando en eso, son los mecanismos de compliance, que son mecanismos de prevención del delito, que en el fondo lo que uno hace, uno observa la institución, todos los mecanismos que tiene, los procedimientos, los distintos roles, identifica los riesgos que existen para que sean capturados por delitos, por corrupción, por narcotráfico, y uno genera mecanismos justamente para prevenir eso, pero también cómo reaccionar si suceden esas cosas. Y eso es algo que nosotros hemos estado abocados trabajando, es algo que toma un poco de tiempo para hacerlo bien, pero queremos poner un mecanismo que sea lo más probo posible y que ojalá sirva para todos los partidos políticos, porque yo creo que este es un problema que es transversal finalmente. O sea, los que pierden con la corrupción son los chilenos y las chilenas, y si los partidos somos cómplices de eso, solamente estamos perjudicando a los chilenos y los chilenos y también finalmente nos hundimos todos. Entonces yo creo que es importante acá responder y responder con responsabilidad también. Acá yo creo que es muy fácil decir todos son unos delincuentes, todos. Yo creo que eso no contribuye a realmente poner el foco donde tiene que estar, que en el fondo es que las responsabilidades se hagan valer. Las responsabilidades en este caso han sido individuales, no había un mecanismo y eso la justicia lo ha valido así. Identificar las políticas públicas también que permitieron estas cosas. Esto es a partir del caso Convenio, que solo va a decir un dato, el 85% de los casos que se están analizando son a partir de leyes de presupuesto del gobierno anterior. O sea, como esto es el 2019, fue el primer año donde se hicieron transferencias a fundaciones. Y ahora hay muchos casos donde hay mucha gente de distintos partidos metidas, y no solo de partidos, sino de distintos espacios, donde tenemos que ver cómo corregir esas políticas para evitar que se generen esas malos usos que ha tenido. Y yo echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Y yo creo que, sinceramente, acá hay harto consenso, más allá que gente que no se ha metido tanto en el tema,
busca construir una fake news. En las últimas 2 leyes de presupuesto hemos avanzado mucho en esos controles. Y también ahí está la Comisión Jara Quemada, que en el fondo es una comisión que creo que fue muy contundente en las propuestas que hizo y varias de esas están avanzando. Yo creo que hay que meterle más acelerador todavía para que se puedan implementar, pero yo creo que ahí se ha hecho un correcto trabajo en el fondo de ver cómo podemos corregir los espacios que habían para estos abusos en el fondo. Y para RD, ¿el daño es para siempre? Yo estoy convencido que si es que reaccionamos de buena forma frente a estos casos, que es no corrupción, no impunidad, y a la vez trabajamos para los chilenos y las chilenas, esas confianzas se pueden reconstruir. Solamente si es que generamos resultados. Yo creo que acá la gente está cansada en decir como no, yo no tengo nada que ver o no. O sea, yo creo que acá nosotros hemos hecho valer las responsabilidades, hemos tomado medidas en el asunto y solamente con hechos concretos se reconstruye esa confianza. Yo he visto mucha injuria y calumnia, yo creo que cada una de esas se han ido cayendo y hay varios casos, todo lo que pasó con el ministro Jackson. O sea, yo creo que hay injurias y calumnias que tienen que ser perseguidas. No tengo ninguna duda sobre eso. Lo dijo cuando fue a votar. Sí, Habló así del lo tema. dijo. Yo creo que él ha sido muy claro, pero en ese sentido yo creo que la gente no es tonta. Yo creo que la gente sabe que muchas veces personas hacen mal uso intencionan cosas que no son, pero yo creo que el tiempo va a ir dando la razón en cuanto a las responsabilidades que se generaron en los distintos casos. Ya que me lo y menciona, vamos a poder avanzar ¿qué tan en la verdad. duro, un poco en la personal, ¿no? Pues trabajabas ahí codo a codo, jefe de gabinete del ex ministro Jackson. ¿Qué tan duro fue la caída de Jackson del gabinete? O sea, yo creo que el ministro Jackson es alguien que ha sido un aporte muy valioso para el país. Él viene trabajando, yo lo conocí en el movimiento estudiantil, y los dos éramos dirigentes, no teníamos una amistad, pero era un par de trabajo. Después también en la Cámara de Diputados, con el mismo presidente, también los avances que lograron, que yo creo han sido muy significativos. Por ejemplo, la rebaja a la dieta parlamentaria, el otro día estamos viendo, no me acuerdo muy bien las cifras, pero cuando ellos eran parlamentarios, la brecha era 47 veces entre el salario mínimo y los parlamentarios cuánto ganaban, que yo creo que son una de las tantas cosas que muestran el desafecto que existe con la política. Hoy día, después de leyes que impulsaron el presidente Boric, el ministro Jackson, el ex ministro Jackson, y también el aumento del salario mínimo, que eso fue una política que también logramos un acuerdo con la derecha en este gobierno. Esa brecha se va a reducir a 11 veces. O sea, todavía nos falta por reducir, pero pasamos de ser uno de los peores países del mundo en esta brecha a pasar a ser uno de los países con la menor brecha en eso, que todavía nos queda camino por avanzar, pero yo creo que durante su trayectoria han aportado a dimensiones que son fundamentales de la política, pero por sobre todo de las personas. También la gratuidad y un sinfín de cosas. Y obviamente la salida de él yo creo, fue dura, pero fue en un sentido de decir, hoy día la derecha lo estaba fijando como una pared para poder avanzar en pensiones y en tributarias. Decían, sin eso nosotros no nos vamos a sentar a trabajar. Y yo creo que fue un acto muy valioso el que dijera, yo no me pierdo, la prioridad es avanzar en estos cambios, doy un paso al costado y lamentablemente lo que hemos visto, que ese chantaje a la derecha no generó ningún resultado. Y eso, y con varias injurias y calumnias que yo creo que son totalmente irresponsables y que tienen que ser perseguidas, yo creo. Tú dices que el sacrificio de Jackson no valió la pena. Yo creo que lamentablemente la derecha no cumplió lo que planteó. Y en ese sentido yo espero que no se cometan los mismos errores actualmente en el gobierno. Y que también hay un aprendizaje de la derecha. ¿Lo dices por la acusación constitucional en contra del ministro Montes, por ejemplo? Lo digo por eso, lo digo por otras. O sea, hay una cacería de brujas que yo creo que está bien en la discusión política el poner los antecedentes sobre la mesa. Yo creo que acá no hay que hacer defensas corporativas, acá hay que poner los antecedentes y decir, mira, está esta responsabilidad, esta persona hizo esto otro. Pero desde mi perspectiva, yo creo que el gobierno ha hecho valer las responsabilidades políticas y cuando ha habido un caso que tiene una relación con un delito, eso se ha hecho no solamente valer la responsabilidad, sino se ha llevado a la justicia. Y yo creo que lamentablemente lo que vimos en la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y también lo que hemos visto con las distintas acusaciones constitucionales es que se mal han utilizado los instrumentos que tienen políticamente. Y yo espero de que entre todos contribuyamos a ser más responsables justamente en esas herramientas que hoy día existen y poner la verdad
y también el cómo avanzamos como país como prioridad. Y eso, porque eso es lo que beneficia a los chilenos. Y yo Algunos creo analistas han dicho que esto también es una suerte de vendetta respecto de lo que el gobierno hizo en su calidad de oposición en el gobierno anterior, también con la utilización de las acusaciones constitucionales. yo entiendo esa crítica, yo creo que hay elementos que son importantes que hay que recoger. ¿Hay un mea culpa ahí? Yo creo que en ciertas ocasiones sí. Yo creo que en otras ocasiones sí había justificaciones. Yo creo que también todo lo que vimos con el estallido, o con la vulneración de derechos humanos, yo creo que es algo que no nos puede ser indiferente. Y que había que, o sea, hacer valer responsabilidades políticas en ese sentido y también judiciales que se pudieran implementar. Pero por otro lado, yo creo que en ciertos momentos no colaboramos lo suficiente. Y eso yo creo que hay o sea, una autocrítica, el mismo presidente lo ha dicho, pero yo creo que tenemos que ser responsables de eso y hacer esos aprendizajes. Y lo vuelvo a llevar al proceso constitucional. O sea, yo creo que hubo un primer proceso donde sacamos mucho aprendizaje y es de esperar que este segundo proceso genere un aprendizaje transversal para el sistema político. Yo creo que si seguimos en esta lógica que hemos estado en los últimos 8 años, si queréis, para no dejarlo solo en este gobierno, sino en los últimos dos, yo creo que finalmente el país pierde. Y los políticos también dejan de cumplir su función y solamente aumentan la desafección ciudadana que tenemos y con eso el malestar que tiene la ciudadanía con el sistema político. ¿Cómo es la permanencia de Miguel Crispi en el segundo piso de la moneda? O sea, en primer lugar, Miguel desde el primer momento ha buscado contribuir con todos los antecedentes del caso. Hay una polémica que era ir o no ir, que eso era un tema más de forma y que habían distintas visiones sobre eso, pero él aportó primero los antecedentes por escrito. Después él fue a la comisión a presentar los antecedentes y ahí no hay ningún antecedente que a él lo vincule con el cometido de estos delitos. Y yo creo que eso quedó totalmente claro. Él también, eh, en el fondo, lo vincularon al caso que está llevando la justicia a partir de una querella que extendieron dos diputados republicanos, en el fondo, que lo meten a él. Y en ese sentido, él proactivamente dijo, porque no entiendo que hasta la fecha no lo han citado, él dijo, yo quiero ir a declarar para que no haya ninguna duda de lo que ha pasado. Y yo creo que eso está en la justicia. Es la justicia la que tiene que determinar si existieron responsabilidades o no. Y en ese sentido, nosotros no hacemos defensas corporativas en ningún caso. Hemos colaborado en todo momento. O sea, el partido pasó hasta todos sus chats, o sea, como un nivel de entrega absoluta. Nosotros no vamos a hacer defensas corporativas, pero también yo creo que hay que ser responsables justamente de no hacer acusaciones que son infundadas, en el fondo. Cuando no hay ningún antecedente real que demuestre algo así, yo creo que tenemos que ser responsables en ese sentido. Usted me dice entonces que hoy ni Crispi ni Montes debiesen salir de sus funciones. Yo creo que no, yo creo que sería un error. Si es que hay algún antecedente que los vincula con la comisión de delito, obviamente, y el presidente ha O con sido... responsabilidades políticas, por lo mismo. Claramente, y el presidente ha sido categórico en ese reaccionar. Yo, bueno, no quiero empatar, pero cuando uno se acuerda de los casos anteriores, como fue Corpesca o el caso, en el fondo, con el subsecretario Wagner, las reacciones que existían eran totalmente distintas. Yo creo que en ese sentido está bien como el presidente ha reaccionado y también, como claro, la UDI también, por ejemplo, con el alcalde de Algarrobo, yo creo que tiene una reacción muy distinta a como fue otras reacciones que habían tenido, y eso creo que es un avance, en el fondo, como terminaron, creo, expulsándolo del partido, y me parece bien que aumentemos esos estándares. Yo creo que hay varias acciones que se pueden tomar adicionales a eso, pero creo que avanzamos en cómo la política está reaccionando en esas cosas, y lo que yo espero es que eso se vea también reflejado en cómo respondemos a los problemas que tienen las chilenas y los chilenos. Diego Vela, pregunta de rigor para cerrar. ¿Cómo ve el Chile que viene? El Chile que viene, yo tengo esperanza en Chile. Yo creo que hay sabiduría en la gente. Yo creo que elección tras elección hemos visto que finalmente las chilenas y los chilenos, yo creo, van enseñando un camino, y lo que espero es que el sistema político esté a la altura de eso. Yo ahí, lamentablemente, me ha preocupado un poco la reacción que he visto en estos 2 días de parte de la derecha, y espero que estemos a tiempo de recapacitar y no ser no lo vimos venir. Y en ese sentido, desde Revolución Democrática y desde Frente Amplio, yo creo que está toda la disposición a construir acuerdos, de poner a las personas por delante, con tal de avanzar en las problemáticas que ellos tienen, y en ese sentido no quedarse en la pelea chica, en la trinchera, sino yo creo buscar hacer que la política sea lo que tiene que hacer, que justamente es mejorar la calidad de vida de los chilenos y los chilenos. Así que la esperanza se mantiene hasta el último minuto y se trabaja para que se transforme en realidad. Por eso estamos en política. Yo he trabajado en otros espacios más vinculados a temas de pobreza y educación,
pero estoy en política porque entiendo que afecta demasiado la vida de las personas, de los chilenos y las chilenas, así que en ese sentido espero que estemos a la altura del desafío que tenemos por delante. ¿Habrá partido único en el Frente Amplio? Hemos tenido ¿O en buen chileno la piscina no tiene agua? Hemos tenido un muy buen espacio de diálogo. Nosotros empezamos con diálogos en octubre, primero a nivel de partido, después a nivel de todo el Frente Amplio. En todas las regiones tuvimos discusiones, también los distintos espacios, tenemos comisiones, frentes. Yo he visto muy buena disposición, muy buena articulación. Yo creo el pensar un proyecto político para los 30 años que vienen. Yo creo que les vamos a ofrecer a Chile, cómo vamos a avanzar en esas problemáticas. Y la definición la vamos a tomar muy pronto, en el fondo ya está planificado para antes de la elección municipal poder tomar esas definiciones. Estamos viendo unos temas administrativos que a nosotros nos importa mucho estar bien ordenado en esas cosas con el CERVEL y está todo en orden en ese ¿No sentido. frena la negociación el caso convenio? No, para nada, porque justamente yo creo lo que hemos planteado y yo como te decía, la corrupción es la antítesis de lo que es revolución democrática y lo que busca ser el Frente Amplio. Entonces ahí nosotros tenemos una línea roja que es clara y el Frente Amplio está claro en eso, no se pierde en eso y una parte que es clave del proyecto político, porque lo que buscamos es que los chilenos pueden confiar en el partido y finalmente respondamos a los intereses que tienen ellos y no a hacer bien a nosotros mismos. Me dice entonces que para las municipales ya habrá un solo partido. O sea, eso lo va a definir la militancia. Nosotros hemos respetado el proceso democrático que tenemos. Esa definición va a estar, pero yo creo que vamos avanzando de muy buena forma las distintas fuerzas que componen el Frente Amplio, con mucha unidad, pero por sobre todo con perspectiva del proyecto que le queremos proponer a Chile para los próximos 20, 30 años. Presidente de RD, Diego Vela, muchas gracias por esta conversación post plebiscito de salida acá en el Chile que viene. Todos nuestros cortes y destacados en las plataformas y pantallas de Súbela. A ustedes que estén muy bien. Hasta la próxima.